Muy buenos días a todos los presentes en la sala el día de hoy. La Dirección General de Presupuestos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas le da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, orientaciones para la revisión de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y locales. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad presentar los avances de la ejecución presupuestaria, así como las alternativas de modificación presupuestaria autorizadas para el presente año fiscal 2024, según lo establecido en el marco legal vigente. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, damos inicio y para ello doy la bienvenida a nuestra ponente, Liz Gamboa Pérez, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Liz, adelante. Bueno, buenos días Marieli, buenos días con todos los presentes. Primeramente, darles la bienvenida. Mi nombre es Lisbeth Gamboa Pérez, de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. En esta oportunidad vamos a poder dar algunas orientaciones para la revisión de la ejecución presupuestaria y algunas modificaciones presupuestarias que se podrían dar durante la ejecución presupuestaria. Sin más que decir, doy inicio a esta presente capacitación. Muchas gracias. Primeramente vamos a empezar con la revisión a la ejecución presupuestaria. Sabemos como ejecución presupuestaria vemos la ejecución de gasto público. De acuerdo al artículo 11 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, el componente de ejecución de gasto público comprende 4 etapas, que son la certificación, el compromiso, el devengado y pago, ¿no? La certificación viene a ser el acto de administración que garantiza que se cuenta con un crédito presupuestario para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. Asimismo, el compromiso viene a ser con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal. El devengado viene a ser el reconocimiento de la obligación de pago previa constatación de que el bien o servicio se haya realizado. Este afecta al presupuesto institucional de forma definitiva. Y el pago viene a ser la ejecución de pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. Estos conceptos vienen relacionados a lo que indica el DL 1440, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el DL 1441, sobre el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en la revisión al tercer trimestre, podemos ver que en gobiernos regionales se ha categorizado por gasto corriente, gasto de capital y servicio en la deuda. Al tercer trimestre, en gobiernos regionales, tuvieron un PIA de 41.573 millones y que al cierre del tercer trimestre solo se llegó a ejecutar, hablemos de la ejecución al devengado, el devengado sobre el PIM, 29.930 millones, que representa un 71% respecto al PIM, perdón. Con respecto al gasto de capital, tenemos 16.989 millones en PIM y solo se ha llegado a devengar 9.763 millones, que representa un 57%. Del mismo modo, en servicio a la deuda tenemos 291 millones de PIM y solo se ha llegado a devengar 191 millones. Con respecto a gobiernos locales, en gasto corriente, tenemos 20.570 millones en PIM y solo se ha llegado a devengar 12.998 millones, que representa un 63% de avance con respecto al PIM. En gasto de capital, que esto incluye la ejecución de proyectos, se tiene 28.898 millones en PIM y solo se ha llegado a devengar 12.871 millones, que representan un 44%. Y en servicio a la deuda se tiene 714 millones y solo se llegó a devengar al cierre del tercer trimestre 523 millones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la siguiente
en la mina podemos ver una captura del consulta amigable al corte del 25 de octubre del presente año, donde vimos la evaluación por toda fuente de financiamiento y categorizado por gobiernos regionales, en lo que podemos ver que el gobierno regional de Loreto al 25 de octubre tiene un avance del 81%. El avance se representa con respecto al devengado sobre el PIB. El gobierno regional de Loreto tiene 3.573 millones y llegó a devengar 2.912 millones. Asimismo, tenemos el ranking, ¿no? El gobierno regional estaría como en primer lugar y como el último lugar sería la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se mide también por el avance de ejecución y el monto total del PIB, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En caso de gobiernos locales, las hemos categorizado por departamento, donde se ve que el departamento de Lima, al corte del 25 de octubre, representa un 66% de avance, ¿no? sobre el PIB. Y el departamento de Pasco, con 43.9% con respecto al PIB al 25 de octubre. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tocar el tema de modificaciones presupuestarias que van de la mano con la ejecución, ¿no? Tenemos el marco normativo de estas modificaciones, como son el decreto legislativo número 1440, que en su artículo 47 y 48 nos habla de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel institucional programático. La ley 31953, la ley de presupuesto para el presente año, nos habla en el artículo 9 las medidas en materia de modificaciones en el nivel funcional programático, el artículo 34 que nos habla de modificaciones entre programas presupuestales, el artículo 11 que nos habla de modificaciones con cargo a los recursos de inversiones, el artículo 13, modificaciones para aquellas transferencias financieras, el artículo 64 y 65 nos habla de modificaciones para la atención de emergencia. La 14ª disposición complementaria final nos habla de las modificaciones para mantenimiento y seguridad ciudadana. La 42ª para el servicio de la deuda. La 50ª para el uso de FONCOR para intervenciones en atención primaria de salud y educación. La 110ª para el financiamiento de Procompite. La 118ª para el financiamiento de inversiones de GRs y GLs. Asimismo, tenemos el artículo 2 del DU6, que nos habla de modificaciones en materia presupuestaria en el nivel funcional programático. También tenemos el marco normativo del artículo 22 de la RD9, la Directiva de Ejecución Presupuestaria, que nos habla de las modificaciones en el nivel institucional y en el nivel funcional programático, tanto para gobiernos regionales, gobiernos locales y gobiernos nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por nivel de gobierno. Sabemos que por modificaciones presupuestarias tenemos dos tipos de modificaciones, en el nivel institucional y en el nivel funcional programático. En el nivel institucional tenemos tres marcos normativos que nos permiten para gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. El artículo 23 y el artículo 25, que son gobierno nacional y gobierno regional, nos dice que las modificaciones en el nivel institucional son por mayores recursos autorizados en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, que son dados por ley, por decreto supremo, y que se incorporan con una resolución del gobernador o del titular del pliego, ¿no? También las modificaciones en el nivel institucional son por aquellas provenientes por ROC y donaciones que se aprueben con acuerdo de consejo y promulgado por el gobernador. Las modificaciones en el nivel institucional también son las incorporaciones por mayores ingresos, que son distintos a recursos ordinarios, ¿no? Y estos se sujetan a los límites máximos. La copia de estas resoluciones de aprobación se presentan de acuerdo al cuadro de plazos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del DL 1440. Y tenemos el artículo 27, que nos habla del gobierno local, que también las modificaciones se dan en el nivel institucional por los mayores recursos autorizados en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios,
por las transferencias bajo norma, decreto supremo, y que estos son aprobados con resolución de alcaldía, las incorporaciones por mayores ingresos, los provenientes por la fuente ROC y donaciones. Y esta copia de resoluciones, anexos, se remiten a la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Provincial, a la cual se vinculan geográficamente en un plazo de 5 días calendarios. Bueno, como conocemos, las modificaciones en el nivel institucional son aquellas que conocemos como las notas, ¿no? Las notas tipo 1, tipo 2. Las tipo 1 que son parte de algunas transferencias que salen por dispositivos, y las notas tipo 2 por las incorporaciones de mayores ingresos o las incorporaciones por saldos de balance, ¿no? Entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos algunos errores comunes en la incorporación de recursos al presupuesto institucional de la entidad. Si bien son mayores ingresos, que el titular debería de aprobarlo, hemos encontrado en la revisión algunos errores en la ejecución que afectan, ¿no? Entre ellas, que las incorporaciones en categorías presupuestarias que no corresponden. Si bien el dispositivo sale con una cadena, con una estructura en donde dice programa, actividad, finalidad, en algunos casos hemos visto que las incorporaciones no cumplen con esta cadena, ¿no? También hemos visto que las incorporaciones en programas presupuestales que no corresponden no registran el dispositivo legal a través del cual se hace la transferencia, registran la cadena programática distinta a la que señala el dispositivo, en este caso de actividad, finalidad y genérica de gasto, vinculan un dispositivo legal errado a que no corresponde, registran el clasificador de gasto errado, consignar que la incorporación no corresponde a excepción de límites. Este punto, en algunos casos, cuando son incorporaciones por saldos de balance, incorporaciones por mayores recursos, en algunos casos no consignan, ¿no?, el tema de la excepción de límites máximos. Siguiente diapositiva, por favor. Empecemos con las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son amparadas por el artículo 24, artículo 26 y el artículo 28 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Tanto en el gobierno nacional y en el gobierno regional, las modificaciones en el nivel funcional programático se dan cuando las habilitaciones y anulaciones se dan entre unidades ejecutoras, como son las notas tipo 4, ¿no?, que se pueden dar entre unidades ejecutoras del pliego. Asimismo, las habilitaciones y anulaciones dentro de la unidad ejecutora, como son las notas tipo 3, ¿no?, que se pueden mover dentro de la unidad ejecutora. Asimismo, para el gobierno local, las modificaciones presupuestarias solo se pueden dar en las notas tipo 3, y estas deben formalizarse mensualmente dentro de los 10 días calendarios siguiente del vencido del mes mediante una resolución de alcaldía, y deben remitirse a la municipalidad provincial a la cual se vinculan geográficamente. Siguiente diapositiva, por favor. Para estas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se debe considerar lo siguiente. 1. Con respecto a las anulaciones, y 2. Con respecto a las habilitaciones. Las anulaciones, si luego de haberse cumplido el fin para que estuvieron previstos generan saldos, solo en esos casos se podría realizar la anulación de los recursos, ¿no? También se puede anular si se suprime la finalidad. Se puede anular si existe un cambio en la prioridad de los objetivos estratégicos institucionales. Si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de las metas presupuestarias. Para el caso de las habilitaciones, se debe considerar si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran un déficit respecto a las metas programadas. 2. Si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. Asimismo, se debe de considerar que no se autorizan habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones presupuestarias de gasto de capital. Asimismo, se debe considerar que las anulaciones de partidas no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. Eso lo indica el numeral 48.1 del artículo 48
del DL 1440. Siguiente diapositiva, por favor. Modificaciones con cargo a recursos habilitados por transferencia de partidas. No se puede efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se destinen a otros fines con cargo a los recursos que en el respectivo año fiscal han sido habilitados mediante transferencia de partidas, salvo disposición normativa que exprese que autorice que dichas modificaciones presupuestarias o autorice que utilizar dichos recursos para otros fines. En este caso son aquellas transferencias que son por decreto supremo, por ley, que hayan sido transferidos al gobierno regional, al gobierno local, por un fin específico. Estas no pueden ser modificadas a otros fines, ¿no? No está permitido en la fase de modificaciones en el nivel funcional programático. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, tenemos algunas limitaciones para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Las limitaciones se encuentran dentro del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Entre ellas comprende la partida 2.1.1, que son retribuciones y complementos en efectivo, que dice que no puedes habilitar, tampoco anular, salvo que tengas estas excepciones. 1. Que sea reforma de estructura de Estado en el marco del Decreto Supremo 54 del 2018 PCM, que aprueba los lineamientos de organización de Estado. 2. Que sean traspaso de competencias en el marco de descentralización. Que sean atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Que sea atención de CTS y beneficios sociales por cese, y esto incluye deudas. Atención en el financiamiento de nuevos pensionistas bajo el régimen del DL 20530. En el caso de gobiernos locales, las modificaciones se realizan hasta el 29 de febrero, previa opinión de la Oficina de Presupuesto, ¿no? Para las excepciones señaladas en los literales C, D y E, se pueden realizar modificaciones previa opinión favorable de la DGPP con opinión técnica de DGFRH. En este caso, estas solicitudes para poder anular recursos o habilitar dicha partida, la 211, se pueden solicitar al MEF hasta el 31 de octubre del 2024, tal como indica el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto 2024. Siguiente diapositiva. Limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. También tenemos algunas limitaciones con respecto a la partida 221, pensiones, que puede ser habilitador, no, que no puede ser habilitador y que puede ser habilitado. No se puede anular, pero sí se puede habilitar. Las habilitaciones solo se pueden dar dentro de la misma partida y la opinión de la DGPP solo se puede dar a través del CIAP. Eso lo indica el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. La partida de CAS con respecto a la 21.1.13.1. Con respecto al contrato administrativo de servicios indeterminado y contrato administrativo de servicios transitorios, estas pueden ser habilitadores, más no habilitados. Pero existen algunas excepciones que se pueden habilitar, ¿no? Con el caso de la reforma de estructura del Estado en marco al DS 58-2018, el traspaso de competencias en marco al proceso de descentralización, para la habilitación de específicas de gasto, entre ellas, y en el caso de gobiernos locales estuvo permitida la anulación y la habilitación hasta el 29 de febrero, previa opinión de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Es lo que indica el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos limitaciones en la 2.1.3, que son contribuciones a la seguridad social. No se pueden anular, pero sí se pueden habilitar. Los créditos presupuestarios destinados a pago de cargas sociales asignadas en las partidas de gasto 213, contribuciones a la seguridad social, no pueden habilitar a otras partidas bajo responsabilidad. Eso lo indica el numeral 9.5 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto 2024.
Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las partidas restringidas, por ejemplo, la 2316, que son repuestos y accesorios, la 23111, suministros de mantenimiento, la 2324, que son servicios de mantenimiento. Estas no pueden ser habilitadores, pero sí pueden ser habilitadas. De acuerdo al numeral 9.7, solo estuvo vigente hasta el primer semestre del 2024. A partir del primer semestre, estas partidas pueden anularse y pueden habilitarse. Con respecto a la específica 23.22.1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, asimismo servicios de telefonía o internet, estas no pueden habilitarse estas no pueden anularse, pero sí pueden habilitarse. Pero existe una excepción, que si entre ellas, entre estas indicadas partidas de gasto, se pueden habilitar. Asimismo, los gobiernos regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del DL 1440, tal como indica el numeral 9.8 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Siguiente diapositiva. Se prohíbe a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local efectuar modificaciones en el nivel funcional programático con el fin de anular recursos correspondientes a la actividad de emergencia y la actividad de las intervenciones extraordinarias del FEN, así como aquellas anulaciones de recursos habilitados en marco del artículo 64, bajo responsabilidad del titular, salvo las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras dentro del mismo pliego en la misma actividad. Durante el presente año, estas actividades no podrían anular recursos de la actividad, ¿no? La actividad de emergencia y la actividad del FEN. Estas quedan restringidas. Tal como indica el numeral 9.11 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Siguiente diapositiva. También tenemos algunas restricciones con respecto a finalidades. En el numeral 9.12, que corresponden a finalidades de educación, como el pago de las asignaciones por tipo ubicación de la institución educativa, el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad, el pago de remuneraciones de profesores de educación física, el pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos, el pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productiva, el pago de remuneraciones de promotores culturales. Estas finalidades no pueden ser un objeto de anulación para poder anular y poder modificar a otras finalidades, ¿no? Salvo que sean solo entre ellas. Eso lo indica el numeral punto 12 de la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, tenemos para las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, así como el MINSA, la específica del 21.13.13, que corresponde al personal SERUM, y la 23.27.57, que corresponde a internos de medicina y odontología. Estas no pueden ser habilitador, pero sí pueden ser habilitadas. No se pueden anular recursos de dichas partidas de gasto. Eso lo establece el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, las partidas 23.27.1, que corresponde a servicios de consultoría y similares, desarrollado por personas jurídicas, así como la 23.27, servicios de consultoría desarrollados por personas naturales, como los servicios de publicidad y los servicios diversos, estos no pueden ser habilitadores, pero estos pueden ser habilitadores, mas no pueden ser habilitados. O sea, pueden habilitarse, mas no anularse. Habilitaciones entre o dentro de las indicadas partidas de gasto de la misma unidad ejecutora o unidades ejecutoras, tal como establece el numeral 9.14 del artículo 9. Siguiente diapositiva, por favor.
El numeral 9.16 establece que las finalidades de implementación de jornada escolar completa, el adecuado funcionamiento de los PRONOIN, la implementación de las redes educativas de gestión escolar, la implementación del modelo de servicio educativo secundaria en alternancia, la implementación del modelo de servicio educativo secundario en residencias, estas no pueden anularse, salvo que sean entre las mismas finalidades dentro de la misma unidad ejecutora. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de anulaciones con cargo a los recursos de inversiones de los proyectos de inversión, tenemos un marco normativo, que es el artículo 2 del Decreto de Urgencia 6 del 2024, que permite realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar acciones relacionadas a gestión y operatividad de las entidades, tal como establece el numeral 2.2, que se pueden anular recursos de inversiones siempre que la habilitación sea para inversiones con expediente técnico o documento equivalente aprobado. Que estas inversiones se requieran iniciar la ejecución de expediente técnico o documento equivalente, siempre que cuenten con los recursos multianuales para garantizar la continuidad de la ejecución de la inversión hasta su culminación. Para aquellas inversiones de reconstrucción mediante las IRIS que se encuentran en ejecución. Para aplicar este artículo quedan exceptuados de lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 y del numeral 70.5 del artículo 70 de la Ley de Presupuesto. Las opiniones favorables de la OPMI y el presupuesto deben considerarse de acuerdo al numeral 5 de los lineamientos número 4 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Se pueden anular recursos de inversiones si estos cuentan con algún impedimento comprobable, y para ello la oficina de OPMI o la oficina de presupuesto deberían de dar las opiniones favorables en marco al numeral 5, ¿no?, de los lineamientos número 4. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de inversiones tenemos algunos casos, ¿no? Las anulaciones. Las anulaciones en inversiones que forman parte del anexo 1 de la Ley de Presupuesto solo se incluye observaciones a cargo del Gobierno Nacional. Se puede realizar si el PIM que resulte de la modificación no es menor que el PIA. Asimismo, las inversiones por liquidar, las inversiones que cuenten con un avance financiero mayor al 90%, estas no podrían realizarse. Eso lo establece el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley 31953. Para inversiones que cuenten con un avance mayor al 90%, existe una excepción, ¿no? Que si cuenten con un formato 9, el registro de cierre muestre un registro de cierre, se podría exceptuar en estos casos. Siguiente diapositiva, por favor. Anulaciones. Las inversiones, proyectos y estudios de preinversión no pueden anularse y habilitar estudios de preinversión. No se pueden realizar anulaciones con cargo a recursos de inversiones para poder habilitar estudios de preinversión. Se pueden habilitar inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución. Se puede habilitar inversiones y proyectos que no se encuentren en etapa de ejecución física y que formen parte o que correspondan al anexo 3 de la Ley 31912, que son parte del PENIS, que tengan documentos de programación presupuestal de inversiones, que sean parte del anexo 1, 2, 3, 4 de la Ley de Presupuesto, y que sean OXIS para el inicio de la fase de ejecución. No se puede realizar modificaciones con cargo a inversiones que sean para inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución física y que no formen parte de los dispositivos antes señalados. Se pueden habilitar conceptos exceptuados en el artículo 11 o del numeral 11.3 para las transferencias financieras, el pago de servicio a la deuda, el mantenimiento de infraestructura, acciones de seguridad ciudadana, actividades de emergencia, el PROCOMPITE y acciones de salud. Para esos casos se podría realizar una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático con cargo a la anulación de los recursos de inversiones, proyectos y estudios de preinversión, ¿no?
No se puede realizar modificaciones para gasto corriente para otros conceptos con cargo a la anulación de inversión, ¿no? Tal como establece el DL 1440, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Modificaciones de recursos transferidos por sectores, el anexo 2. Para la aplicación de las modificaciones del anexo 2 que forman parte de la ley de presupuesto, se necesita la opinión del sector. En algunos casos, para las opiniones del sector, mediante oficio, debe ser remitido a la Dirección General de Presupuesto Público y que se adjunte la opinión favorable de la modificación de la OPMI del sector correspondiente, ¿no? Para ello, el pliego debe tomar en consideración las modificaciones de acuerdo a lo que establece el numeral 11.3 del artículo 11, ¿no? Para ello deben de contar con la opinión favorable de la OPMI, del gobierno regional o gobierno local respecto a la anulación de las inversiones. 2. Se pueden financiar inversiones que cuenten con el expediente técnico o documento equivalente aprobado. 3. Se pueden financiar inversiones con un avance financiero consistente con los cronogramas de ejecución. 4. Contar con la opinión favorable del sector del gobierno nacional, quien habilitó los recursos a través de su OPMI. Para solicitar dichas modificaciones deben basarse en los lineamientos 4 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, tenemos otras modificaciones presupuestarias que abarcan con la anulación de los recursos de inversiones. En este caso tenemos el artículo 64 y el artículo 65, en la que los pliegos del gobierno regional, gobierno local, pueden anular recursos de inversiones, proyectos, para poder habilitar la actividad de emergencia. Debemos de tener en cuenta que para el artículo 64 y el artículo 65 existen algunas pautas que están comunicadas en la página del Ministerio de Economía, para aquellas que sí deberían de contar con una declaratoria de emergencia, y para el artículo 65, cuáles serían las actividades que se necesitaría habilitar, ¿no? con esta modificación. Dichas pautas, como lo comenté, están incluidas en la página oficial del Ministerio de Economía. Asimismo, se puede realizar modificaciones con cargo a los recursos de inversiones en marco a la 14 disposición complementaria final de la Ley 31953 para poder habilitar acciones de mantenimiento y seguridad ciudadana. Solo aplica para recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras, incluyendo los saldos de balance. Como máximo se puede habilitar bajo este marco el 20% de los recursos recaudados bajo estos rubros, ¿no? Que son el canon, sobrecanon y regalías mineras. Solo se podría habilitar hasta el 20% para las acciones de mantenimiento y seguridad ciudadana. Asimismo, para aplicación de esta disposición complementaria final, se necesita la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o en su defecto también la opinión de la Oficina de Presupuesto. Las actividades se pueden habilitar para el caso de seguridad ciudadana. Las actividades solo se pueden, están comunicadas mediante el comunicado 19 y que está publicada en el portal del Ministerio de Economía para gobiernos regionales y gobiernos locales, bajo qué actividad podrían habilitarse, ¿no? Aplicando la 14 disposición complementaria final. Asimismo, tenemos la 42ª disposición complementaria final, que permite poder habilitar recursos para el pago del servicio a la deuda. Pueden anular recursos de inversiones para poder pagar el servicio a la deuda. Pero se debe considerar que la 42ª solo es para la fuente de recursos determinados por distintos rubros, ¿no? Se debe verificar que los cronogramas de pagos y el monto de las obligaciones se encuentran registrados en el módulo de deuda. Asimismo, el monto a ser anulado no debe superar al monto agregado de las cuotas pendientes de pago para el 2024. Asimismo, tenemos la 50ª disposición complementaria final de la Ley 31953, que permite poder anular recursos de inversiones para poder habilitar
gasto corriente. Y que este gasto esté orientado a las intervenciones de atención primarias de salud. 2, que sean las acciones vinculadas a nivelación de aprendizaje, reducción de deserción del sistema educativo y logro de aprendizaje de los estudiantes en el marco de sus competencias. Y por último, tenemos el marco al numeral 2.1, que autoriza al presente año fiscal poder habilitar la partida 232911, que son locación de servicios. Y esto exceptúa a lo establecido en el numeral 9.3 de la ley 31953. Siguiente diapositiva, por favor. Como les comenté, existen lineamientos, existen pautas para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se debe ceñir tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Para el caso de modificaciones que anulan recursos de inversiones, estas se encuentran comprendidas en el lineamiento 4, que está publicada como parte de los anexos de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. También tenemos las pautas del artículo 64 y 65, que también están publicadas en el portal del Ministerio, y para la 14 disposición complementaria final, que son pautas para el gasto en materia de seguridad ciudadana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería, culmino mi participación. Muchas gracias por la atención brindada y muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, estimada Lisbeth, por tu exposición. Bueno, en este caso, a diferencia de otros webinars, estamos planteando algunos casos prácticos, seguido de algunas consultas que nos han hecho llegar por interno. Tenemos un primer caso práctico. Por favor, siguiente diapositiva. El gobierno regional X solicita la autorización de una nota modificatoria en el marco de la 50ª disposición complementaria final, ley 31953. El pliego cumple con los requisitos para habilitar la actividad, específicamente en lo que respecta a la atención de intervenciones de salud primaria. En la nota modificatoria se habilita la especificación 2.3.27.1199. Muchas gracias por la consulta, Mariali. Bueno, si bien hay un marco normativo que permite modificar de capital a corriente, en este caso la 50ª, y cumple con todos los criterios, pero están habilitando la específica 232711, que corresponde a servicios diversos. Esta se encuentra restringida bajo el numeral 9.14 de la ley de presupuesto. Por lo tanto, esta nota modificatoria no podría darse porque existe la restricción de la ley de presupuesto en el numeral 9.14 que no permite habilitar esta específica de gasto. Muchas gracias. Ok, gracias, estimada Liz. Tenemos otro caso. La municipalidad que está llevando a cabo una obra bajo la modalidad de administración directa. Durante la ejecución del proceso de compra de materiales a través del SEACE, se declaró desierto debido a que no se han presentado proveedores que cumplieran con los requisitos establecidos. ¿Qué medidas debe tomar la municipalidad respecto a los recursos disponibles, considerando que al cierre del año no podrá ejecutarlos? Adelante, Liz. Muchas gracias por la consulta, Mari. Con respecto a estos casos, sí, efectivamente hay muchos gobiernos locales que cuentan con inversiones que se encuentran paralizadas. En este caso, que haya caído desierto es un impedimento comprobable que puede ser sustentado bajo la opinión del OPMI de acuerdo a los lineamientos y pueden modificarse hacia otras inversiones, ¿no? Y que estas estén en ejecución. Para aplicar esta modificación en el nivel funcional programático, se encuentra regulado en el D1, en el DU6, el numeral 2.2, que permite anular recursos de inversiones y poder habilitar a inversiones que se encuentren en etapa de ejecución, previa opinión de la OPMI y o la Oficina de Presupuesto. Muchas gracias. Gracias, Liz. Siguiente, por favor. Un último caso práctico. La Municipalidad Z ha identificado saldos libres en las partidas 2.3.24. Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.
2.3.1.11, suministros para mantenimiento y reparación. ¿Es posible realizar modificaciones que anulen estas partidas de gasto? Adelante, Liz. Sí, para ese tipo de modificaciones, si bien el artículo, estas específicas se encontraban restringidas, a partir de la culminación del primer semestre, estas específicas ya se encuentran autorizadas. Por lo tanto, la municipalidad puede realizar modificaciones si se evidencia que cuentan con saldos libres, pueden anular recursos hacia otras partidas, ¿no? Eso lo establece el numeral 9.7 de la Ley de Presupuesto. Muchas gracias. Gracias, estimada Liz. Ahora sí, tenemos dos consultas que nos han hecho llegar. Primera pregunta, ¿los gobiernos regionales pueden modificar el presupuesto para habilitar la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios utilizando recursos de la genérica 2.6 adquisición de activos no financieros? Adelante, Liz. Muchas gracias, Mari, por esta consulta. Sí, si bien establece el numeral 3 del DL 1440, no se pueden anular recursos de gasto de capital a gasto corriente. Y lo mismo establece el numeral 11.4 de la Ley de Presupuesto, que no podrían anular recursos de la 2.6 y habilitar recursos en la 2.3. En este caso, no se pueden autorizar modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a la anulación de la genérica 2.6 para poder habilitar la 2.3. Muchas gracias. Bien, gracias, Liz. Una última consulta. ¿Es posible modificar los recursos de inversiones para habilitar al CUI 2001621 estudios de preinversión? Adelante. Ok, muchas gracias por la consulta, Mari. Con respecto a esta modificación presupuestaria, se pueden anular recursos de inversiones siempre y cuando habilitan inversiones que cuenten con expediente técnico o cuenten con o para la ejecución de dichos expedientes técnicos, ¿no? Más no para habilitar para estudios de preinversión. En este caso, los estudios de preinversión no contarían con expedientes técnicos, ¿no? Por lo tanto, no habría marco legal para poder habilitar recursos a estudios de preinversión. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Lisbeth, por resolver las consultas que nuestro público nos ha hecho llegar. Muy bien, antes de culminar con el presente evento, debemos comentarles que desde el año 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público. Este instrumento de integridad explícita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAT con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Muy bien, de esta manera damos por concluida la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tienen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de Presupuesto Público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los hemos puesto en el enlace web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, si desean encontrar este video y otras capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público, pueden verificarlos a través de nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buen día.